Bienvenidos una vez más a un nuevo tutorial. En esta oportunidad vamos a aprender acerca del lenguaje de programación Python en el entorno de Dixieler. Este lenguaje de programación Python es muy empleado en estos últimos años. Como una pequeña introducción, podemos decir que el lenguaje de programación Python fue creado por Guido Van. Este lenguaje de programación maneja una estructura sencilla, a diferencia de otros lenguajes de programación como JavaScript, HTML, incluso el propio C++. Python en su actualidad tiene diversas aplicaciones, entre las cuales se emplea para diseño de webs, programas de ingeniería, bases de datos en jQuery, apps, complejos cálculos que se realizan, por ejemplo, en la NASA, en la robótica, entre otras aplicaciones. Incluso eso lo puedes encontrar navegando en tu software y poniendo aplicaciones de Python. Como puedes ver, en tu navegador puedes encontrar una infinidad, ya que yo solamente he citado algunos de ellos. Como tú puedes encontrar los 5 usos más importantes, infinidad de información que tú puedes encontrar navegando por la web. ¿Qué aplicaciones se le da mediante este lenguaje de programación Python? Todos los proyectos que tú puedes encontrar en tu navegador. De hecho, hay una infinidad y yo solamente menciono algunos de ellos. Python simplifica sus operaciones, ya que dispone de una diversidad de librerías que nos ayudan a nosotros los programadores. Entre ellas podemos mencionar, por ejemplo, una de sus librerías que es el Matplotlib. El Matplotlib, el NumPy, el Win32, que es para lo que es manejar archivos de Office, de Excel. El Open también maneja Excel. El NumPy, que es para manejar arreglos, y el Matplotlib, que nos sirve muchas veces para dibujar gráficos 2D y en 3D. Existen diversas versiones de Python, por ejemplo las versiones que son de 2. Y las versiones del 3. Los que siguen del 3. Que son distintas en su estructura. Actualmente se prefiere emplear las versiones más recientes de Python, o sea, las versiones que son del 3. Los que le siguen el 3. Las versiones del 3. de Python son las que hoy en día son las más utilizadas. Es más sencillo de manipular, además presenta una infinidad de módulos. Eso no quiere decir que el Python de las versiones del 2. no tenga muchos módulos, ¿no? También lo tiene, pero las versiones del 3. a partir del 3.4, por ejemplo, existe un comando que es propio, que es el pip, que viene al momento de instalar el Python, que nos permite ejecutar y nos permite a nosotros emplear esto en el comando de Windows para poder instalar de una manera más rápido las librerías, ¿no? Y es más sencillo que empleando las versiones de Python de 2. Ya que estos son un poco más complicados de realizarlo. En cambio, de una manera más sencilla nosotros podemos utilizar el comando pip. Ahora, por ejemplo, si tú ya lo tienes instalado uno de ellos, una de las versiones,
tú puedes instalar fácilmente. Por ejemplo, si tú ya tienes instalado las versiones de Python de 3.4 hacia adelante, tú puedes ejecutar en la consola o en la ventana de comandos de Windows, ¿no? Abres tu CMD y simplemente ahí tú puedes ejecutar rápido desde la ventana, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una versión que es mi Python. Yo tengo dos Python que puedo ver la versión y ahí es donde me va a devolver. Por ejemplo, yo tengo instalado la versión 3.8, aparte de la versión 3.3 tengo la versión 3.8. Entonces ahí yo puedo ya instalar en Python una de mis librerías, ¿no? Por ejemplo, el matplotlib. Simplemente lo único que tú tienes que decirle es el Python donde tú quieres, seguido de m-m pip. Esto es que le llama dentro del software que está instalado Python y ahí viene por defecto, va a utilizarlo el pip y pones install como está en la parte de arriba, install matplotlib y es suficiente. Al poner enter ya tú estás instalando esta librería, el matplotlib. Es decir, pero como yo ya lo tengo instalado, ya no requiere ejecutar, pero esa es la forma. Ahora, de esto también puedes encontrarlo en la web, navegar y puedes encontrarlo diversas, ¿no? Entonces sigamos con el Python. Existen dos maneras de realizar la programación. Una de ellas es realizarlo desde la propia carpeta de Dixieland. Desde ahí realizarlo, la programación. Y otra de ellas es efectuarlo en el modo engine. Vamos a ver más adelante acerca de cada uno de ellos, cómo efectuarlo y los pasos que se deben seguir, tanto de la primera forma como de la segunda forma, que también hay un video en el cual ustedes pueden ver cómo efectuarlo en el modo engine y utilizarlo, ¿no? Y ver la diferencia entre ambos. Aquí el modo engine emplea una ruta que se le debe dar al script. De hecho, tienes que hacer uso del sys, de un módulo sys, cuando tú lo importas para darle el acceso al módulo Power Factor. Pero eso vamos a verlo más adelante y en otro video también se puede encontrar. Bien, antes de empezar a programar necesitas del interpretador, ¿no? Necesitas de Python 3.32, de este interpretador necesitas, que es la versión que viene y que reconoce Dixieland 15.17. Con este Dixieland es lo que vamos a trabajar, Dixieland 15.17. Ahora, las versiones anteriores a Dixieland no cuentan con ello, ¿no? No cuentan con este interpretador, no adiciona. Otra alternativa que ustedes pueden instalarlo, de hecho, para instalar este interpretador pueden irse directamente a la página de Python, a la página web de Python, a esta página web, buscarlo, poner instalar Python 3.32 o como una segunda alternativa cuando ustedes instalan Dixieland. Cuando ustedes instalan Dixieland, en esa carpeta van a tener la posibilidad de instalar el interpretador. O sea, no hay necesidad de que ustedes ya vayan a la misma página, sino que desde aquí mismo ustedes pueden instalar. Ahora, este Python de Dixieland es de 32 bits. Cuando ustedes lo instalan, a ver, vamos a verlo. Cuando ustedes lo instalan, van a tener esta carpeta en su unidad CES.
se va a instalar en los archivos de programa 86, que es de 32 bits, que es el Dixilen. Dentro de esta carpeta de Dixilen va a haber una carpeta de Power Factory 15.1. Dentro de esta carpeta hay una serie de subcarpetas y ahí recién viene lo que es Python, ¿no? Adiciona esto de aquí a partir de esta versión de Python. Dentro de aquí ustedes pueden tener esto de aquí, Python. Entonces este es el interpretador, no hay necesidad de que ustedes vayan a la misma página de Python y desde aquí ustedes pueden proceder a instalar. Hay un video que también muestro cómo instalar desde aquí o desde la misma página web, un video que muestra cómo hacer la instalación, ¿no? Ahora, las versiones anteriores no vienen con Python, no incluyen Python. ¿Por qué? Porque no tienen a un módulo que contiene todo lo que es el aplicativo y dentro del aplicativo las funciones que podemos utilizar, ¿no? Este es el módulo que les decía. Este es el módulo de Power Factory. Las anteriores no tienen esto de aquí, este módulo. Entonces desde aquí empieza recién a Python a emplearlo y empieza a reconocer y a leer todo lo que es las funciones y a ejecutarlo. Si no lo tiene, no lo va a poder hacer. En los ejemplos ustedes se van a dar cuenta cómo trabaja, ¿no? Hace uso de este módulo de aquí para llamar al aplicativo y empezar a utilizar todas las funciones que cuenta y interpretarlo y devolvernos a nosotros, ¿no? un resultado. Cuando tú ya lo tengas instalado, puedes ir a abrir tu Windows, y ponerle Python y dentro de Python buscar lo que es Python Command Line, o simplemente también tú puedes ponerle idle, que es el interfaz que también lo reconoce, y abrirlo, ¿no? Cuando tú ya quieres, y les va a aparecer esto de aquí, esta ventana shell. Entonces esta es la ventana en la cual tú puedes efectuar los comandos, ¿no? Desde aquí esto tiene un parecido a los comandos del mismo Windows, ¿no? Cuando ustedes ponen cmd, tiene un parecido. Entonces desde ahí, desde la ventana shell, tú puedes realizar una serie de comandos de Python, ¿no? Entonces tiene un parecido al comando de Windows. Asimismo, dentro de aquí tú puedes abrir el editor del mismo Python. Cuando tú pones File, abres nueva ventana, entonces te va a abrir un editor en el cual tú puedes empezar, ¿no? Acá puedes hacer una serie de líneas de programación, o sea, puedes hacer una serie de líneas de programación. Puedes empezar a programar aquí y después guardarlo y efectuarlo, ¿no? Desde aquí también te da la posibilidad de correrlo desde aquí, ¿no? O de manera directa, sin realizar las líneas y hacerlo uno por uno, lo puedes hacerlo desde la ventana shell, no hay problema. Entonces, por ejemplo, yo ya he instalado, como ejemplo, importar una librería para trabajar con archivos Excel. Esto es una librería que trabaja con archivos con archivos Excel. Entonces ya lo tengo instalado y me ejecuta, ¿no? Desde aquí ya puedo empezar a hacer la programación. Otro de ellos, de las librerías que tengo, es el Matplotlib, que también está instalado. Ahora, esto no viene por defecto, ¿no? Al instalar Python. Entonces, en un video les voy a mostrar cómo instalar estos paquetes de aquí, ¿no? Que les va a ayudar a registrar datos, entre otros. Bien, sigamos. Entonces, esta es la jerarquía para ello. Primero tú tienes que tener el módulo. El módulo es el Power Factory.
El módulo es el que nosotros lo encontramos en esa carpeta. Ahí está, ahí tenemos el Power Factory. Ese es el módulo que nosotros tenemos que tenerlo, ¿no? Ese es el primero. El segundo es el aplicativo. El aplicativo en realidad es el Dixilen que nos permite a nosotros tener acceso a todos los objetos en Dixilen. El aplicativo. Entonces nosotros necesitamos llamarle al aplicativo, necesitamos comenzar con el aplicativo para tener acceso a todos los objetos, líneas, barras, subestaciones, entre otros objetos podemos tener acceso llamándole al aplicativo. El tercero es la clase con el cual vamos a manejar. La clase ya les había mencionado en unos videos en DPL a qué se refería, porque cada objeto tiene una cierta clase, ¿no? Debemos de manejarlo. Hay otros que son clase y métodos que se utilizan, y hay otros que son métodos globales. Esto lo puedes encontrar, estos tres lo puedes encontrar en las referencias de Dixilen. Cuando tú instalas, te viene un manual y aparte te vienen unas referencias de cómo manejar con estos clases, clase método y método global. Bien, sigamos. Entonces vamos ahora a aplicar esta jerarquía en Python en el entorno de Dixilen. Bien, entonces este es un pequeño, esto de aquí es pequeños comandos que vamos a utilizar empleando esa jerarquía para empezar a programar. ¿Cómo funciona entonces esto de aquí? Primero lo que tú tienes que tener es el módulo, como habíamos explicado anteriormente. El módulo es lo que primero que tú tienes que tener. ¿Cómo lo haces? Importando. Cuando tú importas el Power Factory, entonces tú ya tienes acceso aquí al módulo Power Factory. El siguiente comando que tú tienes que decirte es conseguir la aplicación. ¿Y cómo lo haces? Pones una variable, se lo vamos a almacenar. De hecho, todo esto de aquí para nosotros nos significa un objeto que lo vamos a almacenar en la variable app. Entonces, ¿a qué nosotros estamos teniendo acceso? Al aplicativo. Este es el aplicativo en la segunda jerarquía. Con esto ya tenemos acceso a los objetos. Con el módulo y con el aplicativo ya hemos entrado a lo que es tener acceso a los elementos. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Simplemente trabajar. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en un proyecto activo de mi Dixilen, entonces, ¿qué es lo que utilizo? El método. Este método getActiveProject es el método con el cual yo voy a tener acceso a ¿quién? A mi proyecto actual, a mi proyecto que está activo. Entonces, cuando yo le digo con el método, le digo el método, de hecho, como les repito, es el getActiveProject. Tengo acceso al proyecto en el cual estoy trabajando y le estoy guardando en mi variable prj. ¿Ves? Es sencillo sumamente. O sea, una vez que ya consigues el aplicativo, ya tienes acceso a todos los elementos, ¿no? Y puedes ejecutar métodos, clases. Entonces, en el siguiente, por ejemplo, si yo quiero tener acceso dentro del método al proyecto, yo quiero, de hecho tienen atributos, cada objeto tiene sus atributos. Uno de ellos, por ejemplo, es el nombre del proyecto. Entonces, ¿cómo yo tengo acceso? Habíamos visto en DPL que para tener acceso a los atributos, por ejemplo, yo empleaba dos puntos. Entonces, seguido del log name, ¿no? Entre otros. O sea, tú puedes tener acceso, entonces, como les digo, tú puedes tener acceso
a sus atributos con 2 puntos, pero en DPL. Pero en cambio en el Python, lo único que tú necesitas es reemplazar esos 2 puntos por un solo punto y agregado del atributo, que en este caso es el logname, ¿no? Con esto yo tengo acceso a su atributo de mi proyecto. En este caso es el nombre, ¿no? Y este es el atributo, ¿no? Y ahora, ¿cómo yo puedo utilizar la clase? La clase y el método. En la siguiente línea, por ejemplo, yo quiero trabajar con todas las líneas. Entonces, lo que tengo que hacer es, primero del aplicativo, ponerle el punto y decirle el método. ¿Qué método es? getCalcRelevantObjects, que es el método getCalcRelevantObjects, que le estoy diciendo, voy a tener acceso a los objetos. ¿Qué tipo de objetos? Dentro del método le tengo que decir el objeto, que es de la clase. ¿Qué clase? Ya le he dicho el método, ahora le tengo que decir la clase. En la clase le tengo que decir que sea el elemento línea. En la clase elemento línea. Y de esa manera ya tengo acceso a quienes, a todos los objetos de elemento línea, de la clase elementLine, y lo guardo en mi variable. Esta variable de hecho va a almacenar todas las líneas que tengan esta clase de acá. Al poner este asterisco de aquí, al poner este asterisco antes del punto, yo le estoy diciendo que sean todos los elementos que sean de esta clase, de la clase elementLine, y lo guardo, lo almaceno en una variable. Entonces ese es un ejemplo bien sencillo de cómo es la jerarquía de Python en el entorno de Dixieland. Bien, de hecho la jerarquía que utilizamos de programación de Python en el entorno de Dixieland es fundamental, ¿no? De ahí podemos partir para tener acceso a los comandos en Dixieland: flujo de carga, cortocircuito, cortocircuito, análisis modal, estabilidad, entre otros, que maneja el Dixieland, ¿no? Entonces podemos tener acceso a través de la jerarquía que hemos visto, de clases, método, como ya les mencionaba. Bien, y esto era un pequeño programa que de hecho en uno de los videos vamos a verlo de aquí. Esto es ya haciendo un programa en el mismo editor del propio Python. Como les mencionaba, tiene su propio editor. Anteriormente les había mencionado sobre esto. Y este es un pequeño programa para cargar o para almacenar los resultados de la cargabilidad de mis líneas, ¿no? Entonces, como yo les había mencionado, yo estoy utilizando la librería que yo he instalado, que es el OpenPXL. Entonces, como ya lo tengo, ya lo instalé, entonces ya puedo tener acceso ahí y puedo almacenar mis datos, que en este caso es mi cargabilidad de las líneas, ¿no? Entonces tú ya puedes tener acceso utilizando esa jerarquía. Bien, y ya habíamos cerrado la parte, este era solamente un pequeño video explicando el lenguaje de programación Python empleado en el entorno de Dixieland. Y ahora esto es el modo engine, que tú puedes hacerlo otra vez de esta forma. Entonces nosotros podemos utilizar estos módulos que son propios de... Bueno, para finalizar ya esta parte, este es en el modo engine si es que tú quieres utilizarlo. Y también tengo un pequeño video ejecutando este pequeño programa, ¿no? De hecho yo no utilizo el O, simplemente utilizo el sys, pero también esto funciona.
De esta forma también tú puedes tener acceso al modo Engine en Dixieland para tener acceso a la aplicación, ¿no? O sea, de hecho, tú puedes verlo y como ves, yo ya lo tengo aquí. Simplemente he tomado un pantallazo y ya lo he ejecutado. Bien, casi con eso finalizamos, ¿no? Prácticamente con eso finalizaríamos esta pequeña parte de lo que es Python, lenguaje de Python en el entorno de programación, en el entorno de Dixieland. Bien, espero que les haya gustado y en la siguiente hacer algunas aplicaciones empleando pero este lenguaje de programación Python que es bien utilizado. Y si es que quieres, bueno, si es que quieres tener un poco más de conocimiento o donde tú puedes tener una fuente que te ayude a aprender un poco más de Python, puedes entrar a lo que es una página que es muy bonito de hecho, que te ayuda a aprender varios lenguajes de programación. Tú pones solamente W3 schools, así como está, .com, ya puedes tener acceso a esta página que te ayuda. De hecho, hay varios tutoriales donde tú puedes aprender a lo que es HTML, JavaScript, entre otros. Y en el buscador tú puedes poner Python y ahí tienes para poder entrar programación Python, curso desde cero. De hecho es muy bonito esta página, les recomiendo que ustedes también pueden entrar. Incluso también pueden buscarlo por ustedes por su propia fuente, pero yo veo que esta página es muy interesante y tiene ejemplos paso a paso que te ayuda a empezar desde cero, ¿no? Varios lenguajes, entornos de programación, que es muy importante, ¿no? Bien, espero que les haya gustado y hasta la próxima.